La capacidad de tener a alguien que encarne el alma y los valores de tu país siempre ha sido la mayor ambición de una nación. Pero a veces, ese espíritu no se revela con grandes discursos, sino en el silencio. Imaginen la escena. La habitación se quedó en un silencio absoluto. Y escuchen bien. No hablo del típico silencio educado que dictan los protocolos reales, ni de esa quietud ensayada de una reunión formal. No, era ese silencio pesado, denso, el que se siente justo después de un terremoto. Esa pausa asombrada y sin aliento cuando el suelo ya ha temblado bajo los pies de todos y nadie sabe qué decir. Y en el mismo centro de ese huracán invisible estaba ella, la princesa Ana, sin levantar la voz, sin manos temblorosas, sin una sola lágrima. Solo una mujer que, durante décadas, se había dedicado a observar, a esperar y a tomar nota, y que finalmente había decidido que ya era suficiente. La gota había colmado el vaso. Hoy, en este reportaje especial, vamos a descorrer por completo esa pesada cortina de terciopelo. Porque lo que ocurrió detrás de esas puertas cerradas no fue una simple discusión familiar. Fue un ajuste de cuentas con la historia. Y antes de que terminemos, se harán una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que hayamos tardado tanto en darnos cuenta? Pero para entender la magnitud de este choque, primero debemos entender quién es realmente la mujer que cruzó el umbral de esa habitación. ¿Quién es la princesa Ana? Ella no es solo un título vacío. Hablando con los datos en la mano, es, con diferencia, el miembro de la familia real británica que más trabaja. Patrocina a más de 300 organizaciones. Ha cumplido con sus compromisos oficiales, año tras año, con una fuerza y constancia que dejaría agotada a gente que tiene la mitad de su edad. Ana es sencilla. Ella no busca a la prensa. No da entrevistas diseñadas para dar lástima ni para hacerse la víctima. No juega al peligroso y superficial juego de los medios. Y, paradójicamente, eso es exactamente lo que la hace tan peligrosa para aquellos que sí viven de las portadas. Ana es hija de la institución. Nació dentro de ella. Fue criada por sus reglas, disciplinada por su rigor y moldeada por una creencia inquebrantable, tan profunda como la tierra misma. La corona no es un trofeo que se gana en una competencia. Es una cruz, una responsabilidad inmensa que se debe cargar. Vio a su madre, la difunta reina Isabel II, llevar ese peso durante 70 años, con una gracia y un sacrificio que parecían de otro mundo. Vio a su hermano Carlos tambalearse y sufrir bajo esa misma sombra durante décadas. Y observó, siempre en silencio, siempre atenta, como aquellos que entraban a la familia por la puerta del matrimonio, elegían dos caminos. O se elevaban para estar a la altura del deber, o, de forma discreta, empezaban a torcer la institución para que sirviera a sus propios intereses. Ana, más que nadie en el mundo, conoce perfectamente la diferencia entre ambas cosas. Aquí hago una pequeña pausa y les pregunto a ustedes, que nos están viendo ahora mismo, ¿creen, desde el fondo de su corazón, que la familia real ha cambiado para bien o para mal desde que nos dejó la reina Isabel? Déjennos sus pensamientos y opiniones en los comentarios. Queremos leerlos, porque esa es la pregunta clave que late en el centro de este misterio que estamos desentrañando hoy. Sigamos con los hechos. Hablemos de la historia de Camila y de un ascenso que desafió todas las leyes de la lógica y la probabilidad. Vamos a ser muy francos. Vamos a decir la verdad, que los comunicados oficiales del palacio nunca se atreverán a decir con claridad. Camilla Parker Bowles, hoy la reina Camila, logró lo que cualquier analista, cualquier historiador y cualquier ciudadano de a pie en la calle habría jurado que era totalmente imposible en aquel oscuro año de 1997. Pasó de ser la mujer más rechazada y odiada de toda Gran Bretaña a sentarse en el trono como reina consorte. Tómense un segundo para pensar en la magnitud de ese viaje.
Tras la trágica pérdida de Diana, las encuestas decían que el repudio hacia Camila era catastrófico. Había debates serios, no solo en las revistas de chismes, sino en los pasillos del Parlamento, sobre si Carlos siquiera podría casarse con ella algún día, y mucho menos hacerla reina. Los muros legales, políticos y, sobre todo, los muros emocionales del pueblo parecían imposibles de derribar. Y sin embargo, aquí estamos. ¿Cómo ocurre un milagro de este nivel? La respuesta ingenua sería decir que el tiempo lo cura todo. Pero la respuesta real, la más sofisticada, esa que los expertos de palacio solo te susurran cuando se apagan las cámaras y los micrófonos, es mucho más fría. Fue un plan orquestado, paso a paso, lentamente, con una paciencia infinita y una brillantez que para muchos da escalofríos. A lo largo de los años, la imagen pública de Camila fue lavada y reconstruida como si fuera una obra de arte dañada. Se controlaron las malas noticias. Se midieron los tiempos de cada aparición pública con reloj de cirujano. Su relación con la prensa se cultivó con una precisión extraordinaria. Las fotos perfectas salían en el momento perfecto. Se cuidaron y alimentaron a los amigos útiles. ¿Y los enemigos? Bueno, los enemigos fueron silenciados y neutralizados en voz baja, sin hacer ruido. Y vaya que funcionó. Para cuando Carlos finalmente se puso la corona, el público, tal vez sin mucha calidez pero con evidente resignación, ya había aceptado a Camila como parte del mobiliario de la monarquía. Pero entonces surgió la gran pregunta entre los iniciados del palacio. Una pregunta que, según fuentes muy cercanas a la familia, llegó como un viento helado a los oídos de la princesa Ana, con tanta fuerza que ya no pudo mirar hacia otro lado. ¿En qué momento la rehabilitación de una imagen se convierte en un simple posicionamiento para tomar el poder? ¿Y en qué momento ese posicionamiento empieza a ser una amenaza directa para la mismísima institución? Hablamos de una expansión silenciosa, el tipo de cosas que nadie suponía que debíamos notar. Y aquí es donde nuestra historia se vuelve verdaderamente fascinante y a la vez profundamente alarmante. Los movimientos de ajedrez dentro del palacio fueron sutiles. Estaban diseñados precisamente para hacerlo. Si alguien señalaba un solo detalle por separado, rápidamente lo tildaban de paranoico, de ser un simple anti-Camila o un teórico de la conspiración con rencor. Pero cuando juntas todas las piezas sobre la mesa, cuando las unes de principio a fin, exactamente como al parecer lo hizo la princesa Ana en la sombra, el patrón emerge y se vuelve imposible de ignorar. Todo comenzó con algo que, a simple vista, parecía inofensivo. Las listas de invitados. Según múltiples fuentes internas del palacio que han hablado en secreto con varios periodistas durante los últimos 18 meses, empezaron a darse alteraciones sutiles, pero muy constantes, en las listas oficiales de los eventos reales más importantes. Personas que históricamente siempre habían estado incluidas, rostros familiares con conexiones de toda la vida con la corona. Personas cuya lealtad a la monarquía venía de mucho antes de que Carlos fuera rey. De repente, y sin hacer ruido, descubrieron que ya no estaban invitados. Sus invitaciones simplemente dejaron de llegar. ¿Y quiénes ocuparon sus lugares? Nombres que resultaban totalmente extraños para el personal central de la institución. Nombres que no se habían ganado su cercanía a la corona tras décadas de servicio al país, sino por conexiones mucho más recientes y, sobre todo, mucho más personales. Ahora, presten atención, porque esto es lo más importante de todo. Nada de esto se anunció. No hubo comunicados oficiales. No hubo memorandos internos. No hubo cambios formales en el protocolo. Fue solo una serie de ajustes silenciosos. Cada pequeño cambio, por sí solo, podía defenderse con alguna excusa barata. Pero todos juntos apuntaban con firmeza en una dirección muy específica. Luego vinieron los patronatos.
Varias organizaciones benéficas que tradicionalmente habían operado bajo el amparo de ciertos miembros de la realeza comenzaron a recibir lo que las fuentes describen como orientación direccional. Un eufemismo elegante para decir que, sutilmente, les cambiaron el enfoque, su posición ante el público y, en algunos casos, hasta su estructura de liderazgo. De nuevo, nada dramático. Nada que gritara ¡interferencia! Solo una deriva constante, casi imperceptible, como un barco que cambia de rumbo 1 milímetro a la vez. Y entonces llegó el detalle que, según los informes, golpeó a la princesa Ana con mayor fuerza. Los ajustes ceremoniales. Hablamos de pequeños cambios en la forma en que se llevaban a cabo rituales sagrados para la monarquía, modificaciones en el orden de precedencia durante los eventos oficiales, alteraciones en la forma exacta en que ciertos títulos se pronunciaban en voz alta durante los procedimientos formales. Cada uno de estos detalles, tomado de forma aislada, podía explicarse como un simple error o una modernización. Pero tomados en conjunto, contaban una historia escalofriante sobre un esfuerzo sistemático para cimentar un legado particular. No el legado del rey Carlos, no el legado de la institución, sino el legado de Camila. ¿Les sorprende escuchar esto? ¿O en el fondo ya sospechaban que algo así se estaba tejiendo en las sombras del palacio? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Hablo en serio, su perspectiva es fundamental en esta conversación. Mientras todo este castillo de naipes se construía sin que nadie lo reconociera, Ana estaba observando. Y aquí está la clave de por qué la princesa Ana estaba en la posición perfecta y única para darse cuenta de todo este juego. Ella no tiene ningún interés personal en la guerra de las percepciones públicas. Nunca lo ha tenido. Como muchos recordarán, Ana fue famosa por negarse a aceptar títulos de príncipe o princesa para sus propios hijos. Se ha resistido constantemente a inflar los títulos reales y a meter a más gente en la lista de miembros activos de la familia. Ella siempre ha creído, y lo ha dicho públicamente en múltiples ocasiones, que la legitimidad de la monarquía depende de su moderación, no de su expansión. Además, según casi todos los testimonios, es una de las personas más perceptivas de toda la institución. Los miembros del personal que han trabajado a su lado durante décadas describen que tiene una habilidad casi inquietante para leer una habitación, para detectar agendas ocultas y para entender lo que no se está diciendo, con la misma claridad con la que escucha las palabras. Así que, a medida que estos silenciosos ajustes empezaban a acumularse, Ana miraba. Pero no reaccionó de inmediato. Ese no es su estilo. El enfoque de Ana, según quienes la conocen bien, es estrictamente metódico. Ella observa. Ella recolecta. Ella verifica. Y espera, con la paciencia de un cazador, hasta tener algo completamente hermético antes de hacer un solo movimiento. Porque ella sabe mejor que nadie que, en el oscuro mundo de la política palaciega, hacer una acusación sin pruebas es mucho peor que quedarse callada. Y así, a lo largo de varios meses, Ana construyó su caso. Rastreó las alteraciones en las listas de invitados, cruzando los datos con los registros históricos y sacando a la luz el patrón oculto. Documentó los cambios en los patronatos. Habló en voz baja y con absoluta discreción con los miembros más veteranos de la Casa Real, aquellos cuya memoria institucional se remonta a décadas atrás. Consultó con las pocas personas en las que confiaba. Y ojo, no me refiero a aliados políticos, sino a individuos cuyo compromiso con la integridad de la corona era, a su juicio, incuestionable. Y cuando estuvo lista, cuando la evidencia ya no era solo una sospecha, sino una certeza definitiva, entonces actuó. Pero no lo hizo de la forma en que nadie hubiera esperado. Hay momentos en la historia de las grandes instituciones que no llegan a los titulares de los periódicos en su momento. Momentos que se sellan herméticamente a puerta cerrada, presenciados por un puñado de personas, y que el resto del mundo
solo llega a conocer a través de fragmentos rotos. Una palabra suelta por aquí, un silencio cargado de significado por allá, o una expresión en el rostro que los presentes jamás podrán olvidar. Lo que ocurrió ese día fue, sin duda, uno de esos momentos. Según fuentes muy cercanas a la Casa Real, fuentes cuyos relatos han sido corroborados de forma independiente por múltiples personas, la princesa Ana solicitó una reunión, pero no fue una reunión casual en un pasillo, no fue una charla informal tomando el té, fue una reunión formal, con individuos muy específicos presentes, en un lugar muy específico dentro del complejo del palacio. El momento fue calculado, el escenario fue preparado. Todo en esa reunión fue fríamente deliberado. Y cuando Ana cruzó la puerta y entró en esa habitación, llevaba consigo algo que los presentes describirían más tarde con una sola palabra que aún resuena en los pasillos de Buckingham. La palabra que usaron fue documentación. No eran chismes, no eran impresiones, no eran sentimientos de celos ni preocupaciones vagas. Era documentación pura y dura. No hubo sonrisas de cortesía. Ana no empezó con los clásicos saludos amables, ni participó en ese eterno y agotador baile de las interacciones reales, donde todos en la sala se pasan los primeros minutos fingiendo y cuidándose de no decir lo que realmente piensan. Ana fue directo a los hechos. Sobre la mesa, cada lista de invitados alterada estaba allí, en blanco y negro, con fechas exactas, con los nombres de los leales que habían sido descartados y los precedentes históricos que habían sido pisoteados. Cada ajuste en los patronatos benéficos estaba documentado, rastreado y conectado directamente a su origen. Cada pequeña modificación ceremonial estaba catalogada, acompañada de una explicación milimétrica de cómo era la tradición original, a qué se había cambiado y exactamente cuándo. 15 minutos. Eso fue todo lo que necesitó. Solo 15 minutos para exponer, con la claridad y la frialdad de un cirujano que lleva meses preparando una operación de vida o muerte, la arquitectura completa de lo que había estado ocurriendo en las sombras. Y en esos breves 15 minutos, la temperatura de aquella habitación cayó en picada. El aire se volvió de hielo, porque aquí hay una verdad innegable sobre las pruebas. Puedes pelear contra una acusación. Puedes reírte de un rumor de pasillo. Puedes esquivar hábilmente una pregunta incómoda. Pero no puedes discutir contra una montaña de documentos que está justo frente a tus narices, perfectamente organizada por fechas y categorías, sin dejar ni un solo milímetro a la imaginación o a la ambigüedad. No hubo gritos de negación. No hubo una explosión dramática de llanto ni de rabia. Hubo, según los presentes, algo muchísimo más devastador que cualquiera de esas cosas. Hubo un silencio sepulcral, y en medio de ese silencio, cada persona en esa habitación entendió lo que pasaba. No porque Ana se los ordenara, sino porque la evidencia era tan aplastante que exigía ser reconocida. Estaban frente a algo que ya no podía barrerse bajo la alfombra. La voz de Ana, recordarían más tarde los presentes, jamás subió de tono. Siempre mantuvo su registro normal. No le hacía falta gritar. El peso brutal de lo que estaba diciendo no venía del volumen de su voz. Venía de su precisión implacable. Y entonces llegó el momento. El instante del que se ha susurrado en los rincones más oscuros del palacio desde entonces. Ana levantó la vista, miró fijamente al otro lado de la habitación y pronunció unas palabras que cortaron de un tajo todas las capas del protocolo, todas las ficciones cuidadosamente mantenidas y toda la narrativa de relaciones públicas. No tienes madera de reina. 5 palabras, dichas sin rabia, sin drama, sin siquiera un énfasis exagerado, pero con una finalidad absoluta y profundamente destructiva. Ahora, antes de seguir adelante, porque aún nos queda mucho por desentramar en esta historia, detengámonos en esa frase. Porque para entender el golpe mortal de esas palabras, hay que comprender qué significa realmente
tener madera de reina, en el antiguo idioma de la monarquía británica. No es una cuestión de sangre o nacimiento. El propio rey Carlos, al casarse con Camila y lograr nombrarla reina consorte, ya había resuelto esa duda de forma legal. Tampoco es una declaración sobre las encuestas de popularidad. Aunque nunca fueron espectaculares, los niveles de aprobación de Camila se habían estabilizado e incluso mejorado en algunos sectores. Tener madera de reina, en el lenguaje interno de la institución, el idioma que Ana habla con fluidez, porque lo ha respirado desde el primer segundo de su vida, significa algo muy específico y sagrado. Significa ser alguien que sirve a la corona, en lugar de alguien que usa a la corona. Significa entender, hasta los huesos, que el poder de la monarquía, su verdadero poder, ese que le ha permitido sobrevivir a revoluciones sangrientas, guerras mundiales, abdicaciones vergonzosas y escándalos monumentales, proviene de una sola ilusión: la percepción de que la corona existe muy por encima de la ambición personal, que las personas que llevan esas joyas y sostienen esos cetros son en el fondo simples sirvientes de algo mucho más grande que ellos mismos. En el instante en que esa percepción se quiebra, en el momento en que el pueblo empieza a sospechar que la institución está siendo maniobrada para beneficio personal de alguien, todo el edificio se vuelve frágil y vulnerable al colapso. La princesa Ana ha dedicado su vida entera a proteger esa imagen a capa y espada. Y lo que expuso en esa habitación era, a sus ojos, un ataque directo al corazón del reino. Quiero que piensen en esto por un momento. ¿Creen que es humanamente posible servir genuinamente a una nación y a una monarquía, y al mismo tiempo alimentar ambiciones personales ocultas? ¿Pueden coexistir ambas cosas, o siempre terminan destruyéndose? Cuéntenme en los comentarios. Porque esa simple pregunta es el corazón filosófico de toda esta Guerra Fría. Hablemos de lo que ocurrió justo después de esos históricos 15 minutos. Los que estaban en la habitación describieron los siguientes momentos no como un caos de decisiones precipitadas, sino como una especie de recalibración. Esta es gente que no toma decisiones a la ligera, pero se sintió un cambio en la atmósfera tan espeso que se podía palpar. La dinámica del poder había cambiado de manos irremediablemente. El príncipe William, el futuro rey, que según las fuentes estaba presente en esa reunión, no discutió, no negoció, no intentó ser el mediador pacífico ni minimizar la gravedad de lo que su tía acababa de presentar sobre la mesa. Lo que siguió fue la activación de lo que los informantes llaman un arma silenciosa, el Estatuto de Operación Real, un marco de reglas que, aunque no era nuevo, jamás se había desplegado con esta ferocidad y de esta manera. No hubo un decreto leído a los cuatro vientos. No hubo castigos públicos en los periódicos. Fue una intervención puramente estructural. Una reescritura silenciosa, pero absoluta y definitiva, de las reglas que gobernarían cómo funcionarían las operaciones de la realeza a partir de ese instante. Las vías institucionales fueron selladas, sin ruido, sin fanfarrias, pero con esa precisión burocrática y letal que solo tienen aquellos que saben que los cambios más duraderos en una institución no son los que se gritan desde los balcones, sino los que se construyen en sus cimientos de piedra. Los puntos de acceso por los que se había estado colando ese reposicionamiento de poder fueron cerrados, uno, por completo. Lo que ocurrió en los días posteriores a esa tensa reunión fue una clase magistral de contención y control. Aquellos individuos, esos amigos y aliados que habían sido introducidos gota a gota en la órbita de las operaciones reales, no por canales institucionales ni por méritos, sino por favores personales, descubrieron de repente que su acceso había sido cortado. No hubo despidos dramáticos, no se les revocaron las credenciales con gritos. Nada tan crudo ni vulgar como eso. Simplemente se les redujo el paso, se les redirigió.
Fueron devueltos, con exquisita cortesía, a los límites de los que nunca debieron haber salido. Y aquellos ajustes ceremoniales de los que hablamos antes fueron revertidos, en silencio, sin explicaciones, sin reconocer jamás, ni en papel ni en voz alta, que alguna vez se habían modificado. Todo fue restaurado a sus formas históricas originales, como si los últimos meses hubieran sido solo un mal sueño. Para cualquiera que mirara desde afuera, para el pueblo, para los periódicos, para las cámaras de televisión hambrientas de drama, no había pasado absolutamente nada. Las rejas del palacio seguían cerradas. La agenda oficial continuaba su curso exacto. Los rostros en los eventos públicos mantenían intactas sus expresiones neutrales y sus sonrisas ensayadas. Pero por dentro, las placas tectónicas del poder se habían reacomodado por completo. Para entender realmente por qué este choque frontal ocurrió en este momento exacto y por qué se dio de esta manera tan fría y quirúrgica, tenemos que dar un paso atrás y mirar la historia completa. La tensión entre aquellos que nacen dentro de la monarquía y aquellos que se casan para entrar en ella no es un invento moderno. Es, en muchos sentidos, tan antigua como los castillos que habitan. Y, en el fondo, es una guerra que se resume en una sola palabra: legitimidad. Los que nacen en la familia real llevan consigo lo que podríamos llamar legitimidad institucional. Es una identidad forjada desde la niñez, moldeada por décadas de entrenamiento severo y arraigada en una comprensión que les llega hasta los huesos sobre lo que exige la corona. Ellos no eligieron esta vida, fueron arrojados a ella, y esa misma condena, por paradójico que suene, es exactamente lo que les otorga su autoridad inquebrantable. Por otro lado, los que entran a la familia por la puerta del matrimonio ocupan un lugar muy distinto. Su legitimidad es prestada. Viene a través de su relación con un miembro de sangre, y en cierto nivel, siempre es condicional. La institución no les pertenece por derecho divino como a los nacidos allí. Tienen que ganarse su lugar. Y la única forma de ganarse ese lugar sagrado es demostrando, a lo largo del tiempo y a través de sus acciones, que entienden y aceptan que la institución siempre estará por encima de sus caprichos personales. Esto no es una crítica hacia una persona en particular. Es, simple y llanamente, la descripción cruda de cómo funciona el sistema de supervivencia de la monarquía. El verdadero peligro estalla cuando alguien que ha entrado por matrimonio comienza a comportarse, ya sea de forma consciente o inconsciente, como si la institución fuera suya para moldearla a su gusto, en lugar de suya para servirla. La princesa Ana ya había visto esta película antes, no específicamente con Camila, sino con otras mujeres. Ana vio a la princesa Diana luchar desesperadamente contra las cadenas de la institución, hasta que, de forma trágica y pública, se rompió contra ellas. Vio a Sarah Ferguson, Fergie, empujar y estirar los límites de lo que se esperaba de la realeza, hasta que esos límites finalmente la empujaron a ella al abismo del escándalo. Durante toda su vida, Ana desarrolló un sexto sentido, una sensibilidad aguda para detectar las alertas tempranas de lo que sucede cuando la ambición personal choca contra el muro institucional. Pero lo que vio que estaba pasando con Camila era, a su juicio, de una naturaleza completamente distinta al caso de Diana o al de Fergie. La lucha de Diana fue pública, emocionalmente cruda y, sobre todo, reactiva. Lo que Ana estaba observando ahora con Camila era silencioso, fríamente controlado y profundamente estratégico. Y por esa misma razón, era muchísimo más preocupante. Porque los movimientos estratégicos son más difíciles de exponer y casi imposibles de contrarrestar, hasta que tienes las pruebas en la mano. Y aquí llegamos a una pieza clave del rompecabezas. Hablemos del príncipe William, el futuro rey. Su papel en toda esta historia es crucial, y curiosamente, los medios de comunicación y los informantes de palacio apenas lo han mencionado.
William no es, ni por temperamento ni por elección, un hombre que opere a través de berrinches o gestos dramáticos. Él es sistemático, estratega y letalmente paciente. En eso, se parece muchísimo más a su tía Ana que a su propio padre, Carlos. Quienes han trabajado codo a codo con él describen a un hombre que procesa la información en silencio, toma decisiones de forma metódica y luego las ejecuta con una minuciosidad que no deja margen para el error ni espacio para dar marcha atrás. Su relación con Camila siempre ha sido un campo de minas. Es demasiado leal a su padre como para criticarla abiertamente, y es demasiado consciente de la frágil imagen pública de su familia como para ventilar sus dudas privadas. Pero aquellos que lo conocen de verdad, y no son muchos, porque William protege su círculo íntimo como un león, describen a un hombre que había estado observando este sutil reposicionamiento de Camila, con una creciente y profunda incomodidad. Según las fuentes, las pruebas que Ana presentó aquel día en la sala no tomaron a William por sorpresa. Él ya había sentido en el aire que algo andaba mal. Lo que hicieron esos documentos fue confirmar sus sospechas, organizar el caos en una historia coherente, y lo más importante de todo, le dieron la base perfecta que necesitaba para atacar. A diferencia de Ana, William tiene que ser extremadamente cuidadoso con cada paso que da. Él será el próximo monarca. Cada movimiento suyo es analizado bajo microscopio para descifrar qué clase de rey será. No puede darse el lujo de parecer un príncipe mezquino, metido en guerras de pasillo con su madrastra. Lo que la confrontación de Ana le regaló fue el escudo institucional perfecto. Le dio la excusa intachable para actuar, sin que pareciera que estaba atacando. El estatuto de operación real, esa arma silenciosa de la que hablamos, fue, en esencia, la herramienta de William. Ana proporcionó la justificación legal y moral. William accionó el mecanismo. Y juntos, como un equipo implacable, cerraron con candado todas las puertas que Camila había intentado abrir. Esta es una pregunta genuinamente fascinante que nos deja pensando. Y como siempre, queremos saber su opinión, así que sigan dejando sus comentarios. Pero ahora, detengámonos a analizar la forma en que la princesa Ana ejecutó su movimiento. Porque hay algo profundamente revelador, y francamente, escalofriante en la frialdad de su método. Piénsenlo bien. Ana podría haber planteado sus preocupaciones en privado. Podría haber buscado a Camila para una charla a solas, tomando el té, lejos de las miradas curiosas y de cualquier testigo. No lo hizo. Podría haber acudido primero a su hermano Carlos, como cabeza de la familia, y dejar que él manejara el asunto como un simple problema doméstico. Tampoco lo hizo. Podría haberse cruzado de brazos, dejar que la situación siguiera su curso y confiar en que el peso de la corona terminaría corrigiendo el rumbo por sí solo. Pero se negó. En lugar de todo eso, eligió un escenario estrictamente formal, con testigos presenciales, con carpetas llenas de documentos, y con una claridad procedimental tan afilada que no dejaba ni un milímetro de espacio para que nadie, jamás, pudiera decir después que todo había sido un simple malentendido privado. ¿Por qué? Porque Ana, mejor que nadie en el mundo, entiende una regla de oro sobre cómo sobreviven las instituciones de poder. Las conversaciones privadas se pueden negar. Las quejas de pasillo se pueden minimizar o justificar con excusas baratas. Pero una reunión formal, con testigos clave, donde se presenta evidencia física, fechada y documentada, y donde se dicen cosas muy específicas frente a todos, eso queda registrado en la historia. Ya ocurrió. Y nadie puede hacer que desocurra. Al llevar a cabo este choque frontal exactamente de la manera en que lo hizo, Ana se aseguró 2 victorias simultáneas. Primera, le cortó a Camila cualquier ruta de escape. Bloqueó por completo las herramientas habituales que usan los relacionistas públicos del palacio. No hubo margen para negaciones discretas, ni para filtrar historias lastimeras
a periodistas amigos, ni para plantar una narrativa de víctima en la prensa. La reunión fue demasiado formal, tuvo demasiados testigos y demasiados papeles sobre la mesa como para que esos trucos sucios funcionaran. Segunda, se protegió a sí misma con una armadura impenetrable: los hechos. Al ser escrupulosamente objetiva, al mantenerse dentro de los límites estrictos de lo que estaba documentado y al evitar cualquier arranque de ira o acusación emocional, Ana evitó que alguien pudiera tildarla de estar actuando por celos o animosidad personal. Dejó claro que era una preocupación institucional. Ana se volvió inatacable. Estamos hablando de alguien que ha pasado 7 décadas de su vida aprendiendo cómo se juega este juego letal de tronos. Y ese día, en esa habitación, lo jugó con una maestría absoluta. Y aquí llegamos a la encrucijada más genuinamente compleja de toda esta historia, la pregunta del millón. ¿Lo que hizo Camila fue deliberado? Detrás de esos silenciosos ajustes en el protocolo y ese sutil reposicionamiento, ¿había una estrategia fría y coordinada? ¿Un esfuerzo fríamente calculado para expandir su poder y asegurar su legado en la historia? ¿O fue algo mucho más humano y primitivo? ¿Un acto puramente instintivo? La reacción natural de alguien que, después de pasar décadas navegando en los oscuros márgenes del desprecio real, de pronto se encontró en el mismísimo centro del poder y casi sin darse cuenta, intentó desesperadamente asegurar su lugar. Quienes simpatizan con Camila, y créanme, hay personas que lo hacen, incluso dentro de los fríos muros de palacio, defienden esta última teoría. Describen a una mujer a la que durante décadas se le repitió hasta el cansancio que nunca pertenecería a esa familia. Una mujer que tuvo que pelear con uñas y dientes por cada milímetro de respeto. Argumentan que, al alcanzar finalmente el trono como reina consorte, es muy posible que se haya excedido en sus esfuerzos por afirmarse, no por maldad ni con intenciones oscuras, dicen, sino por un mecanismo de defensa, un instinto de protección. Pero los que no simpatizan tanto con ella, y basándonos en sus acciones, la princesa Ana parece encabezar esta lista, miran el patrón de comportamiento y ven algo mucho más oscuro y premeditado. Señalan la altísima sofisticación de los movimientos, la dirección constante de los cambios, la forma casi perfecta en que cada pequeña modificación encajaba en un rompecabezas mucho mayor. Y el argumento es letal. No se produce un efecto tan sistemático y coherente, moviéndose solo por puro instinto. La verdad, como suele ocurrir en los misterios del corazón humano, probablemente resida en algún punto intermedio entre esos dos extremos. Pero lo que no se puede discutir es el resultado final. Sin importar cuáles fueran las intenciones ocultas de Camila, el impacto acumulado fue un alejamiento sistemático de las normas de la institución. Una deriva que, de no haber sido frenada en seco, habría tenido consecuencias devastadoras para la integridad de la monarquía británica. Y eso, en última instancia, fue lo que Ana detuvo. A ella no le importaron las intenciones emocionales. Ella cortó de raíz el efecto y el patrón de comportamiento. Es aquí donde necesitamos alejar la cámara y mirar el cuadro completo. Porque, por más extraordinario y dramático que sea este enfrentamiento entre Ana y Camila, no es un caso que exista en el vacío. Durante la última década, la monarquía británica ha sufrido una serie de convulsiones y terremotos internos que cada uno a su manera han puesto sobre la mesa exactamente la misma pregunta fundamental. ¿A quién le pertenece realmente la institución? Si lo piensan con frialdad, la explosiva salida del príncipe Harry y Meghan Markle de sus deberes reales fue, en su núcleo más profundo, una guerra por esta misma pregunta. Fue una batalla campal sobre si la milenaria institución de la corona podía doblarse para acomodar las identidades y ambiciones personales de sus miembros, o si, al final del día, la máquina real siempre exigirá que las personas se sacrifiquen y se conformen a sus estrictas reglas.
Aquel conflicto de los duques de Sussex se desarrolló frente a las cámaras de todo el planeta. Fue público, desordenado y dejó heridas profundas que dañaron severamente la imagen global de la institución. Las tensiones sobre quiénes deben ser los miembros activos de la realeza, quiénes tienen derecho a llevar a cabo funciones oficiales y, por supuesto, quienes reciben fondos públicos, han salido a la luz una y otra vez como una fuente inagotable de fricción interna. Y en cada pelea, ambos bandos siempre usan la misma excusa: afirmar que solo intentan defender los intereses de la corona. La gestión de las fortunas reales, el control de las fundaciones benéficas, el delicado manejo de las relaciones con la prensa, todo esto se ha convertido en un campo de batalla. Un territorio en disputa de una forma que nunca vimos, o al menos que nunca fue tan evidente, durante el largo reinado de Isabel II. ¿Qué es lo que conecta todos estos conflictos recientes? La respuesta es simple y melancólica: la ausencia de una fuerza gravitacional. Durante 70 años, la reina Isabel fue exactamente eso. Fue la estrella polar de la institución. Su juicio impecable, su paciencia de acero y su absoluta constancia de propósito sirvieron como los cimientos de piedra sobre los cuales se medía el comportamiento de todos los demás. Cuando alguien se pasaba de la raya, bastaba una simple mirada de desaprobación de Isabel, comunicada con esa precisión y frialdad por las que era famosa, para restaurar el orden de inmediato. Pero Isabel se ha ido, y en su ausencia, la gran maquinaria del palacio está navegando a ciegas en un período de verdadera y profunda incertidumbre sobre quién sostiene ahora el centro de gravedad. El rey Carlos lleva la corona, sí, pero sus recientes problemas de salud han arrojado sombras y preguntas sobre la trayectoria a largo plazo de su reinado. El príncipe William es el futuro brillante, pero el futuro aún no ha llegado. Y justo ahí, en medio de esa densa niebla de incertidumbre, la princesa Ana dio un paso al frente para ser lo que siempre ha sido. No una política calculadora, no una marca publicitaria, sino una guardiana, alguien que ha convertido en la misión de su vida asegurarse de que la monarquía sobreviva a los humanos imperfectos que la habitan. Hablemos de lo que dicen ahora los informantes, las personas que caminan por esos mismos pasillos, en las semanas y meses transcurridos desde aquella tensa reunión, que por supuesto, el palacio jamás confirmará públicamente. Algo cambió drásticamente en el tono de las filtraciones. Los periodistas veteranos, aquellos que tienen fuentes arraigadas en las entrañas de la Casa Real y que han pasado años aprendiendo a leer los silencios del palacio con la misma atención que sus comunicados, empezaron a notar un cambio de viento. Los ajustes sutiles se detuvieron en seco. Las alteraciones en las formas ceremoniales fueron revertidas de la noche a la mañana. Las listas de invitados volvieron a parecerse mágicamente a las normas históricas de siempre. Los movimientos en las fundaciones benéficas se estabilizaron. Y en las conversaciones privadas, esas que se tienen en voz muy baja y que jamás quedan grabadas oficialmente, la palabra que se empezó a usar para describir lo que había pasado fue una sola: corrección. Ojo con esto. No dijeron crisis, no dijeron escándalo, no dijeron derrota, dijeron corrección. Esta forma de llamarlo es vital. Sugiere la imagen de una institución que es capaz de curarse a sí misma. Una máquina que detectó un error en su rumbo, evaluó el peligro y enderezó el volante justo a tiempo, antes de que el desvío provocara un choque fatal. Además, al usar la palabra corrección, el palacio pone el énfasis en que el sistema funciona, quitándole el peso a cualquier individuo. Exactamente como a la corona le gusta que se cuenten las historias. Pero las personas que estuvieron en esa habitación aquel día saben muy bien cuál es la verdad. Saben perfectamente que la solución no cayó del cielo, ni fue el resultado de un sistema automático. La salvación vino de una sola mujer, de pie en una sala,
con una pila de documentos en sus manos y décadas de historia institucional en su cabeza, pronunciando unas palabras contra las que nadie pudo pelear. No tienes madera de reina. Entonces, ¿cuál es el legado de este momento histórico? ¿Qué va a cambiar a partir de ahora? Hablemos claro de lo que depara el futuro. Porque esta historia, amigos míos, aún no ha terminado. Este no es un capítulo cerrado. Para la reina Camila, las secuelas de este enfrentamiento directo la han dejado en medio de un solitario cruce de caminos. En esencia, solo le quedan 3 opciones sobre la mesa. Opción 1. La retirada. Esta sería una recalibración genuina de su enfoque. Implicaría dar un paso atrás, frenar en seco las maniobras de poder que desataron este infierno y volver a comprometerse con su papel exactamente como la institución se lo dicta, y no como ella preferiría diseñarlo. Los que están cerca de ella y realmente se preocupan por cómo la recordará la historia, seguramente le ruegan que tome este camino, pues es el más sabio y pacífico. Opción 2. La resistencia silenciosa. Esta es la continuación callada y testaruda de su mismo plan, pero ejecutado con muchísimo más cuidado y discreción. Significaría borrar mejor sus huellas y moverse más lento para evitar despertar a los leones. ¿El problema? Es un camino casi imposible de recorrer con éxito, sabiendo que ahora la princesa Ana la está vigilando con la mirada fija de un francotirador. Pero tratándose de ambición, nunca se puede descartar esta opción. Opción 3. La escalada, la opción nuclear. Este es el camino que nadie dentro del palacio quiere siquiera imaginar, pero que todos, en el fondo, saben que es teóricamente posible. Sería la decisión de llevar la guerra a las calles, utilizar las mismas herramientas de manipulación mediática y simpatía pública que tan bien le sirvieron para limpiar su imagen en el pasado. Sería un intento desesperado de cambiar la historia oficial y tratar de pintar la intervención de la princesa Ana no como la defensa de la corona, sino como un ataque personal de una cuñada celosa y amargada. La gran pregunta es, ¿cuál de estas 3 cartas decidirá jugar? Si Camila decidiera tomar ese tercer camino, el de la guerra abierta y los medios de comunicación, el resultado sería, según cualquier analista serio, una maniobra absolutamente catastrófica. No solo sería el fin definitivo de su imagen pública, sino un golpe potencialmente mortal para la institución en su conjunto. Para la princesa Ana, en cambio, esta histórica y tensa confrontación sirve para consolidar y cristalizar algo que ella siempre ha sido, aunque el mundo exterior no siempre se lo haya reconocido. Ella es la guardiana interna definitiva de la monarquía. Puede que no sea el rostro más visible en las revistas, puede que no sea la figura más adorada por las masas o la más carismática frente a las cámaras, pero es, sin la menor sombra de duda, el pilar más sólido de la familia y el miembro con los principios más inquebrantables. Y para el príncipe William, esta cruda secuencia de eventos, la recolección meticulosa de pruebas, el silencio cortante en aquella habitación y la posterior activación del Estatuto de Operación Real, le ha regalado algo invaluable en su silencioso y constante camino hacia el trono. Le ha demostrado en tiempo real, y bajo una presión asfixiante, que los muros que protegen la integridad de la corona todavía resisten. Le probó que, incluso sin la autoridad casi divina y unificadora que representaba su abuela Isabel, el sistema tiene la capacidad de curarse y corregir su propio rumbo, siempre y cuando sus guardianes tengan la valentía de hacer su trabajo. Llegamos a la reflexión final. ¿Cuál será el lugar de la princesa Ana en los libros de historia? Existe una versión oficial que probablemente quede escrita en textos escolares y biografías aburridas. Esa versión la registrará apenas como una nota al pie de página. La princesa real, una excelente amazona, el miembro más trabajador de la familia, la mujer de belleza austera y dedicación total que rechazó los títulos para sus hijos, pero que vivió su vida sin recibir grandes aplausos. Pero hay otra versión de la historia,
Una historia secreta, vibrante y mucho más profunda, que las personas que estuvieron en esa sala llevarán grabada a fuego en su memoria por el resto de sus días. Esa memoria oculta registra a una mujer completamente distinta. Registra a una líder que, cuando más importaba, cuando la milenaria institución a la que había entregado su vida entera estaba siendo vaciada y moldeada por dentro de forma calculada, se puso de pie. Se irguió frente a una mesa rodeada por algunas de las personas más poderosas del establecimiento británico. Extendió sus pruebas irrefutables, cruzó el pesado silencio con la mirada y dijo, cara a cara, las únicas palabras que necesitaban ser dichas. No lo hizo para ganar fama. No lo hizo para que el público la aplaudiera. Tampoco lo hizo por el ego o la simple satisfacción infantil de ganar una discusión familiar. Lo hizo porque ella comprende, con una profundidad que muy pocos seres humanos logran alcanzar, un secreto milenario. La única diferencia entre un imperio que perdura y uno que se desmorona en el polvo son las personas que están dispuestas a amarlo lo suficiente como para decirle la verdad a la cara. No tienes madera de reina. No fue una burla. No fue un acto de crueldad gratuita. Fue un veredicto definitivo. Una sentencia dictada por la única persona en todo el palacio que tenía el rango, el conocimiento histórico y la autoridad moral inquebrantable para pronunciarla. Y después de soltar esa verdad demoledora, Ana simplemente recogió sus papeles, con total calma, dio media vuelta y abandonó la habitación. Antes de cerrar por completo esta cortina de terciopelo, la conversación pasa a ustedes. Su opinión es el motor de este canal. Queremos que llenen la caja de comentarios, debatiendo los grandes dilemas que deja esta historia. Nos interesa saber si creen que Ana tenía razón al defender que existe algo intangible llamado madera de reina, y que es un requisito indispensable para la corona. También es fundamental leer sus perspectivas sobre si la monarquía británica actual tiene la resistencia necesaria para soportar este nivel de presión interna, o si estamos siendo testigos del principio de una fractura que será imposible de reparar. Finalmente, nos genera muchísima curiosidad saber quién es, para ustedes, la pieza más importante y vital de la realeza en este preciso momento, para garantizar que la monarquía sobreviva al paso del tiempo. Las charlas y debates en esta comunidad son de las más analíticas, inteligentes y profundas de todo Internet, y eso es un hecho comprobado. Si este reportaje especial les hizo pensar, si los mantuvo al borde del asiento y reveló secretos que no sabían que existían, por favor, compartan este video. Las personas poderosas que estaban encerradas en esa habitación hicieron todo lo posible para que esta historia nunca fuera contada. Y esa es, precisamente, la mejor razón del mundo para que todos la conozcan. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima investigación, manténganse alerta y cuídense mucho. Y cuídense mucho. Y cuídense mucho. Y cuídense mucho. Y